Gracias. Todo es perfecto, ¿no? Cuando nos podemos mirar y parar en el corazón y en lo que sentimos, estamos viendo que todo es lo que es sin juicio y que todo nos da un pequeño instante para mirarnos, para reflexionar, para ver cómo nos sentimos con respecto a estas cosas que siguen sucediendo aparentemente fuera de mí. Y todo me lleva a ese volver a mirarme, a volver a sentir lo que siento con cada una de estas aparentes circunstancias que siguen siendo y estando en mi mente. Así que bienvenidos a este pequeño instante que nos tomamos un momento para poder mirar, para poder escuchar con el corazón nuevos sentidos, esos sentidos que están latentes, que no tienen nada que ver con los sentidos de la mente separada, que no tienen nada que ver con el juicio, que no tienen nada que ver con un patrón de pensamiento, que no tiene nada que ver con una creencia vieja, sino que tiene que ver con esto que es completamente nuevo y eres tú tomando una decisión distinta, tomando una decisión diferente en cada una de estas circunstancias. Y en vez de dar la misma reacción de siempre, dar una respuesta, la respuesta desde el corazón, la respuesta desde la conciencia, la respuesta desde la unidad, la respuesta desde tu presencia, desde este presente, del que está haciendo ahora, ahora mismo. Así que veíamos, empezamos con el primer tratado en un curso de amor y vimos eh, el capítulo 1 la última vez, que es el arte del pensamiento. Estuvimos mirando qué era el arte del pensamiento, qué distinto es el arte del pensamiento al pensamiento de la mente egoica. Y ahora vamos a mirar capítulo 3, que es la llamada al milagro. Así que hoy vamos a encontrarnos con un Jesús un poco intenso. Así que abrochate el cinturón, porque viene a desvelarnos todos los miedos, todos esos miedos que están ocultos detrás de recibir y dar un milagro. Así que ahí vamos. La llamada al milagro. Las primeras oportunidades para la aplicación del arte del pensamiento están relacionadas con la memoria en cuanto a tu experiencia aquí. En otras palabras, tendrán que ver con volver a experimentar todo aquello que crees que ha configurado tu vida. Estas oportunidades no son sino las precursoras del nuevo aprendizaje. No son sino oportunidades de reemplazar la ilusión por la verdad, de manera que la verdad de quién eres sea lo único que permanezca. Ok, y cuando vienen todas esas situaciones y todo aquello que yo creo que es mi historia, todo eso está aquí para que yo pueda aplicar el arte del pensamiento en vez de reaccionar con el viejo sistema de pensamiento. ¿Cómo es una respuesta nueva? Estas oportunidades no son sino las precursoras de un nuevo aprendizaje. No son sino oportunidades de reemplazar la ilusión por la verdad, de manera que la verdad de quién eres sea lo
único que permanezca. Observar la diferencia entre la experiencia de la ilusión y la experiencia de la verdad es lo mismo que observar la diferencia entre el arte del pensamiento y el pensamiento de la mente egoica. Recuerda, la base del arte del pensamiento es que lo que observo es lo que es. No hay juicio. La mente egoica divide, separa y proyecta, porque hay un juicio. El arte del pensamiento es diametralmente opuesto al pensamiento de la mente egoica. Y escucha lo que dice aquí. La mente egoica no ve nada como lo que es. La mente egoica no ve nada como lo que es. La mente egoica no ve nada, excepto aquello que quiere como regalo. E incluso no lo ve como un regalo, sino como una recompensa. La mente egoica negocia en vez de dar y recibir en un solo acto, porque cree que solo se recibe algo a través del sacrificio. A ver solo recompensas y no ver regalos, no ve que estos regalos son compartidos. Al no ver que los regalos son compartidos, no puede permitirse ver la relación. Al creer que está sola, no puede ver el orden superior. Y como consecuencia de todo ello, no puede experimentar la verdad, por lo que existe en la ilusión. Es muy simple, Jesús explicando aquí. La mente egoica no ve nada, vuelvo. La mente egoica no ve nada como lo que es. La mente egoica no ve nada, excepto aquello que quiere como regalo. E incluso no lo ve como regalo, sino como recompensa. La mente egoica negocia esa recompensa. Negocia. En vez de dar y recibir en un solo acto. Porque cree que solo se recibe a través del sacrificio, a través del cambio de algo, a través de mi esfuerzo. Recibo esta remuneración a través de mi esfuerzo. Recibo el amor a través de mi sacrificio, de mi esfuerzo. No es un regalo, es una recompensa. Una recompensa que se me da porque yo tengo que hacer algo para que esto me sea dado. La mente egoica negocia y al ver solo recompensas y no regalos, no ve que los regalos son compartidos. Al no ver que los regalos son compartidos, no puede permitirse ver la relación. Y al creer que está sola, que ningún regalo se comparte y que es especial y que todo le pertenece, no puede ver un orden superior. No puede ver un orden superior. Y como consecuencia de todo ello, no puede experimentar la verdad. Y entonces vive en la ilusión. La experiencia de la verdad
disuelve la ilusión y por lo tanto disuelve la mente egoica. El arte del pensamiento reemplaza la mente egoica por la plenitud de corazón. La plenitud de corazón no es más que corazón y mente juntos en unidad. El arte del pensamiento ve todo como es, ve el regalo detrás de cada situación porque reconoce que allí está el creador y creado en un acto de relación constante. La llamada que se atiende en este regalo. La plenitud de corazón no es más que corazón y mente juntos en unidad. ¿Cómo puede extenderse aquello que está celosamente custodiado? ¿Cómo puede crear aquello que está controlado? ¿Cómo puede conocer el amor aquello que sigue entregándose al miedo? Todas tus razones para vivir con miedo han sido descartadas una por una. Y sin embargo, no te atreves a vivir sin él. No te atreves a vivir sin miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntan. Por los pensamientos de la mente egoica. La mente egoica solo se preocupa por su propia supervivencia, pero te tiene convencido de que es la tuya la que depende de ella. ¿Cómo se te puede convencer para que vivas como si la verdad fuera otra? Porque solo si empiezas a vivir como si la verdad fuera otra, podrás ver que realmente es otra y que está basada en una sabiduría distinta de aquello que había antes. Si empiezas a vivir como si la verdad fuera otra, la verdad es otra. No son estos pensamientos, no es el miedo, la verdad es otra. Y quiero comenzar a vivir según esta otra verdad. Y la única forma de que llegues a vivir en verdad es a través de la fe. No la fe en lo que podría ser, sino la fe en lo que es. La fe en lo que es la fe en los milagros. La fe en lo que es la fe en los milagros. Los milagros son lo que ahora se te pide que invoques. Porque invocar milagros es un acto de fe. Pero tú crees que la búsqueda de milagros es una búsqueda de pruebas que demuestra una falta de fe. Pero lo cierto es lo contrario. ¿Qué clase de milagro llevaría a una falta de fe? No hay tal clase de milagro. ¿Qué clase de milagro llevaría a una falta de fe? No hay tal clase de milagro. Y me dice, ahora te pido que solicites un milagro. Ahora te pido que solicites un milagro.
¿Qué clase de milagro debes pedir? ¿Cuán grande ha de ser el milagro que pidas? ¿Cuán grande es tu fe y cuántas pruebas necesita? Y me dice, no hablo en broma, no hablo en broma, sino que te pido que consideres de manera seria exactamente qué clase de milagro hace falta para que cambies de opinión acerca de quién eres y por ende acerca de la naturaleza de tus pensamientos. ¿Qué clase de milagros debes pedir? ¿Cuán grande ha de ser el milagro que pidas? ¿Cuán grande es tu fe y cuántas pruebas necesita? Te pido que solicites un milagro. Obsérvate mientras reflexionas sobre esta pregunta. ¿Puedes retirarle todo elemento de miedo? Nos dice, te pido que solicites un milagro. ¿Cuál vas a pedir? ¿Qué tan grande puede ser? ¿Puedes retirarle todo elemento de miedo? ¿Por qué habría de ser miedo lo que encuentras? Cuanto más grande es el milagro que se te ocurre, mayor es la probabilidad de que temas las consecuencias. No son las consecuencias para el mundo las que temes, sino las consecuencias para ti. Si pidieras un milagro y se hiciera realidad, ¿entonces qué? Si pides un milagro pequeño y se convierte en realidad, ¿qué mal te sentirías por no haber pedido un milagro más grande? Casi sientes pánico al pensar en tener que elegir entre semejantes opciones. Si llegas a acceder a elegir un milagro, y muchos os mostraréis reacios a hacerlo, querrás elegir el milagro apropiado. Quizás algunos reflexionaréis sobre qué clase de milagro os resultaría más convincente, ya que veis este ejercicio como lo que es, un intento de convenceros de pensar en vosotros de otra manera. Si pides la cura de una enfermedad, ¿cómo sabrás que dicha cura es un milagro y no el resultado de un descubrimiento científico o el curso natural que la enfermedad estaba destinada a seguir? ¿Qué milagro se podría ver únicamente como un milagro y no dejar ninguna duda acerca de sus circunstancias? ¿Elegirías un milagro que no dejaría ningún lugar a dudas? Un milagro así de sencillo podría ser la transformación del agua en vino. ¿Qué daño podría causar un milagro así? Y sin embargo, incluso este te daría miedo, porque si lo pidieras y se hiciera realidad, entonces tendrías que contemplar tu poder de obrador de milagros. Y aquí encuentras el mayor de todos tus miedos, el miedo a tu poder.
Tal como se dijo en un curso de amor, la voluntad no requiere convicción, sino que lleva a ella. Tal como se dijo en un curso de amor, la voluntad no requiere convicción, sino que lleva a ella. Los apóstoles no tenían fe en su capacidad de obrar milagros. La fe que demostraban se hallaba en su voluntad de probar. Y esa pequeña voluntad abrió paso a la convicción conforme iban fluyendo los milagros a través de ellos, como las bendiciones que son. ¿Recuerdas tu pequeña dosis de buena voluntad? No es que estoy convencida, entonces tengo voluntad. No, es al revés. Mi voluntad me lleva a la convicción de que así es. Y me dice, y nos dice, no quiero perder a ninguno de vosotros aquí, pero es tal vuestro miedo que ya podéis ver vuestra propia pérdida. Por muy grande que sea el miedo a los milagros, aún mayor es el miedo a no poder obrarlos. Y esto lo percibes como una prueba y sientes que puedes superarla o suspenderla. Y lo que es más, no solo tu superación de esta prueba requeriría que contemplaras tu poder, sino que el suspenso requeriría que contemplaras tu falta de poder. Si pidieras un milagro y no se produjera, ¿acaso ello no anularía todo lo que has alcanzado hasta ahora para devolverte a un estado de incredulidad? Y entonces, mejor no intentarlo. ¿Para qué arriesgarse y fracasar cuando semejantes consecuencias parecen estar en juego? Pero vuelvo a decirte, no se trata de una petición ociosa. Aquello que sea necesario para convencerte ahora es lo que te proporcionaré. Tal es, ah, tal es la urgencia del momento, la urgencia del retorno a la unidad, la urgencia de la necesidad de dejar atrás el miedo. ¿Acaso no ves por medio de este ejemplo de tu miedo a los milagros la manifiesta realidad de todo aquello que sigues temiendo? Esto también es una forma de desaprendizaje. ¿Cómo puedes dejar atrás todo aquello que temes sin verlo por lo que es y optar por dejarlo de lado? Déjalo de lado, pero míralo. Necesito mirar a qué es todavía lo que estoy aferrada y a lo que tengo miedo. Y era que me está abriendo un panorama enorme, porque me está mostrando algo que yo ni sabía que estaba ahí. Soy un obrador de milagros, soy un obrador de milagros, soy un obrador de milagros. Está en mi mente, es un concepto. Pero cuando paso a la acción, siento miedo, me retengo. Es momento de tomar una determinación y sentir y vivir
como un obrador de milagros. Esto también es una forma de desaprendizaje. ¿Cómo puedes dejar atrás todo aquello que temes sin verlo por lo que es y optar por dejarlo de lado? No es preciso que lo hagas ahora mismo, si tu miedo es más grande que tu voluntad, pero mantén este pensamiento en tu mente. Aquello que sea preciso para convencerte te será proporcionado. Tal es la urgencia de tu retorno a la unidad. Pues si no es ahora, entonces pronto se te pedirá que te decidas por esta opción final. La opción de dejar atrás el miedo para siempre y llegar a ser quien eres. Quien eres es un obrador de milagros. Si bien no es lo único que eres, es una medida de quién eres. Si bien no es lo único que eres, es el modo más rápido de tomar conciencia de quién eres. Tal como se dijo en un curso de milagros, los milagros son un medio para ahorrar tiempo. Aunque pedirte que escojas un milagro parecería violar una de las reglas de la condición de estar listo para los milagros descriptas en un curso de milagros. La necesidad extrema de tu retorno al amor requiere medidas extremas. Ahora consideremos tus objeciones a los milagros una por una, pues al hacerlo descubriremos el origen de todos tus miedos, así como la fuente de los milagros. Primero, dirás que no tienes nada que objetar a los milagros, solo a que se obren a través de ti. Dirás que no tienes nada que objetar a los milagros, solo que se obren a través de ti. Tu falta de voluntad para obrar milagros, dirás, mi falta de voluntad para obrar milagros se debe a que eres indigno de hacerlo. Tu indignidad se debe a tu creencia de que eres solo humano. No eres Dios, no eres una persona santa. Por lo tanto, los milagros no pueden fluir a través de ti. Lo primero que diré será eso. Todo bien con los milagros, pero no se pueden obrar a través de mí. ¿Por qué? Porque no soy santo, porque soy un humano común y corriente, no soy Dios y soy indigna. La primera. Lo segundo, te opondrías a que se te pidiera que escogieras un milagro concreto. ¿Cómo sabrías qué consecuencia podría tener cualquier milagro para el resto del mundo? Si pidieras que una vida se salvara, ¿cómo sabrías que a esa persona no le había llegado su hora? Si pidieras la cura de una enfermedad, ¿cómo sabrías que dicha enfermedad no tenía el propósito de hacer avanzar el aprendizaje de alguien? Si pidieras que te tocara la lotería, ¿cómo podría semejante egoísmo quedar sin castigo? Esa es la segunda. Tercero, ante la sugerencia
de que puedas necesitar alguna prueba para apuntalar tu fe, te podrías mostrar reacio, aun cuando siguieras convencido de que el fracaso de dicha prueba haría tambalear tu fe. Cuarto, te podrías mostrar reacio ante la sugerencia de que Dios pudiera conceder milagros en respuesta a semejante capricho. Te podrías mostrar reacio ante la sugerencia de que Dios pudiera conceder milagros en respuesta a semejante capricho, semejante idea descabellada como la de convencerte de tu propio poder. ¡Hey! ¿Me estás ofreciendo un milagro para que yo reconozca mi propio poder? ¿Cómo podría ser esto importante? Incluso si poseyera semejante poder, se trataría de un poder que es de Dios y que no precisa de ti para su consecución. Mejor no meterse en tales cosas. Con solo pensar en ello te surgen ideas de magia y de un poder que no es de este mundo, por lo que también debe tener un lado oscuro además de uno claro. Aquí surge la suspicacia y amenaza todo aquello que tanto valoras. Estos pensamientos rayan en lo sacrílego. Los milagros son del dominio de Jesús y de los santos, y sin lugar a dudas es ahí donde pertenecen. El simple hecho de implorarlos sería una herejía. Temes también no saber qué son los milagros, por lo que no sabes obrarlos. Entonces, una definición. Primero quieres una definición. Entonces, ¿cuál es el milagro apropiado? ¿Para quién habría de pedirlos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se hacen? ¿Ocurren inmediatamente? ¿O pueden programarse para una fecha futura? ¿Y qué ocurre si se quiere corregir algo que ya ha sucedido? Y me dice, tienes demasiadas preguntas sin respuesta para poder elegir un milagro. Un milagro, un milagro. Eso, un milagro. La existencia de estar vivo, un milagro, un milagro. Y empiezo a preguntar, ¿y qué es un milagro? ¿Y estará bien lo que hago? ¿Y sí, y sí, y sí, y sí? ¿Mm? Quiero una definición, me dice acá. Mm. Tienes demasiadas preguntas sin respuesta para poder elegir un milagro. Hay muchos más temores que podrían prevalecer sobre ti. Consideraremos solo uno más, el de equivocarte a la hora de elegir el milagro. Esto es lo mismo que el miedo a la escasez. Pues conseguir obrar un único milagro seguramente sería por casualidad. No demostraría nada y con facilidad se podría descartar y explicar de forma lógica. Seguramente, creer que donde se produjo un milagro otro podría ser posible, sería abrigar ideas de grandeza que a ti no te corresponden. Y en este punto podrías ponerte a pensar en obrar muchos milagros,
Y dirás, menudo circo mediático sería aquello entonces. Te reclamarían para poner fin al enorme sufrimiento que hay en multitud de lugares. Seguramente, aunque fuera posible que eso ocurriera, no lo querrías. De hecho, ello requeriría los auspicios de un alma santa y no de alguien como tú. Mira, todas, cuántos patrones de pensamiento nos está revelando acá. Cuántas ideas locas están metidas en nuestra mente. Porque si lo piensas, cuando él mismo, porque cuando yo leí esto y me dice, quiero que pidas un milagro, en ese momento es como que mi mente vino, pero ¿qué milagro? ¿Pero cuál milagro? ¿Cuál milagro necesitaría? ¿Dónde tendría que hacer el milagro? Pero todo ese bagaje en mi mente de pensamientos, solo un milagro. ¿Cuánto hay ahí guardado, no visto, no expuesto, silenciado para no ver el miedo inherente a nuestro poder, a mi poder? Y me dice, ¿acaso no ves las opciones que eliges en cada uno de estos escenarios y el razonamiento o falta de razonamiento que hay detrás de cada una de estas opciones? Te dices, no eres digno, no eres santo como Dios y ni siquiera eres beato. Podrías elegir mal, podrías invocar un castigo, podrías comportarte de forma egoísta, podría demostrarse que no tienes fe, podrías sucumbir a pensamientos de grandeza. En resumidas cuentas, por diversas razones, tienes demasiado miedo para intentarlo, siquiera intentar. Tienes demasiado miedo para intentarlo. En resumidas cuentas, no estás dispuesto. En resumidas cuentas, no estás dispuesto y tienes muchos motivos para no estarlo. Y me dice, lo que hemos hecho aquí es hacer aflorar tus miedos, miedos que ni siquiera eras consciente de tener tan bien guardados o de estar tan aterrado de soltar. Lo que hemos hecho aquí es hacer aflorar tus miedos, miedos que ni siquiera eras consciente de tener tan bien guardados o de estar tan aterrado de soltar. Ahora podemos abordar cada uno de esos miedos, llevándolos ante el arte del pensamiento y no ante el pensamiento de la mente egoica. ¿Qué es lo que piensa la mente egoica? No soy digno, no soy santo como Dios. Podría elegir mal, podría invocar un castigo,
Podría comportarme de forma egoísta. Podría demostrarse que no tengo fe y podría sucumbir a pensamientos de grandeza. Desde ahí está sostenido el miedo, desde esos pensamientos de la mente egoica. Y me dice, ok, llevemos al miedo ante el arte del pensamiento. Volvamos al arte del pensamiento. Primero, experimentar lo que es. Quiero experimentar el milagro tal como es, sin peros, aquí, presente en este instante. Quiero experimentar el milagro tal como es y reconocerlo como un hecho de la existencia como ser humano y como un regalo de mi creador. Esto es un regalo, un hermoso regalo. Quiero experimentarlo tal como es. Quiero reconocer la relación que existe entre el milagro y yo. Esta es una llamada de mi creador y espera mi respuesta. Quiero dar una respuesta al milagro. Quiero crear a la manera del creador. Todos los regalos están siendo dados a todos. Este milagro está siendo dado a todos para experimentar este milagro y reconocerlo, el estar presente, presente como ser humano y reconocer que es un regalo de Dios estar presente como un ser divino que está viviendo esta experiencia humana. Estoy presente con este regalo. Estoy presente en este milagro. Respondo a esta llamada del Creador, Creador y creado en un mismo acto. Soy uno con cada aspecto. Respondo desde mi corazón. Respondo desde la unidad. Respondo desde esta presencia. Y entonces estoy dispuesta a recibir esta llamada al milagro y a responder desde el amor. Ya no hay miedo, ya no hay duda, solo hay milagro, solo hay amor, solo hay presencia, nada más. Gratitud por este hermoso momento. Así que atendamos al milagro, sin juicio, sin peros, sin peros. Es urgencia que vuelvas al estado de unidad. Las puertas están abiertas, solo depende de ti. Así que allá vamos. Gracias.